Bueno, Marcelo, presentación, entre otras cosas, de un fungicida en BAF. Hiciste una presentación vos de la situación de las enfermedades en soja, resistencias. ¿Qué nos podés resumir de eso? Bueno, el problema de la resistencia no es problema solamente argentino, es un problema mundial. Ha crecido dramáticamente en los últimos años. Y Argentina obviamente no es la excepción. Pero cuando uno va al cultivo de soja se encuentra con fallas de control. Esas fallas de control, muchas de ellas obedecen a problemas técnicos de mal manejo, pero otras, que son las más importantes, obedecen a que muchos hongos cambiaron y entonces los fungicidas dejaron de ser eficientes. Eso se llama resistencia, en definitiva, de hongos a fungicidas. Y dentro de eso tenemos a Cercospora como el gran hongo que ha desafiado a grupos como benzimidazoles, estrovirulinas y algunos triazoles. También, por supuesto, empieza a haber la sospecha cierta de problemas relacionados con la mancha marrón, que probablemente termine dando también una resistencia. Creo que nos estará faltando algunas investigaciones de la Facultad de Agronomía de la UBA para cerrar este tema, pero también va por el mismo camino. Entonces, ese concepto de manejo de la resistencia debe ser rápidamente incorporado en los productores y técnicos, porque hoy hay una presentación de una nueva molécula, pero si no tenemos el correcto uso, puede caer en desgracia como cualquier otra. Es un desafío, digamos, no repetir lo que ha sucedido con las malezas, de alguna manera. Sí, de alguna manera es mucho más difícil interpretar la resistencia de hongos que con respecto a malezas. Las malezas son organismos tangibles, visualmente impactantes, uno los puede cuantificar hasta casi con los ojos, sin tocarlos. Manejar hongos o cuantificar resistencia en hongos es realmente muy difícil. Primero porque son microscópicos, entonces uno no sabe con qué población está trabajando. Si uno quiere aislar, tiene que tener procedimientos previos para tener el hongo aislado y poder estudiar en sus características. Y además, las mutaciones, que son los cambios genéticos, son muy importantes de determinar antes de afirmar que haya resistencia. Eso entonces lo hace una problemática muy compleja a la hora de hablar en comparación con el resto de las adversidades. En general se habla de resistencia a enfermedades en soja. ¿Hay algún otro cultivo donde también se esté dando? Sí, por supuesto, porque el estallido de la resistencia es en varios cultivos. Si uno toma cebada cervecera, tiene a la mancha en red como la enfermedad más importante, pero a su vez tiene una de las mutaciones más importantes del mundo. La Argentina, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, detectó por primera vez en el mundo una doble mutación en el mismo hongo. Eso la hizo todavía más fuerte y entonces, por ejemplo, el grupo de las carboxamidas, que son fungicidas relativamente nuevos, terminaron siendo ineficientes, por más que hayan sido lanzados uno o 2 años atrás. Por supuesto que también en trigo hay problemas como mancha amarilla resistente al grupo de las estrovirulinas y algunos triazoles como el ciproconazole, con lo cual la complejidad va aumentando, porque si nos vamos a los hortícolas pasa todavía inclusive con más frecuencia, lo que es el caso de tomate, frutillas, frambuesas, con algunos otros fungicidas. O sea, hoy la problemática es grave, es realmente grave, y generalmente esta resistencia, la selección que se hace es por culpa, de alguna manera, de las malas prácticas que muchas veces se aplican. Por ejemplo, dividir dosis, bajar dosis, aplicar en momentos que no son correctos, aplicar cuando los niveles de enfermedad son muy altos, no se acierta con el momento de control correctamente, etcétera, etcétera. No se rotan las moléculas. Bien, hablaste del tomate y me vino a la cabeza lo del virus rugoso. ¿Qué análisis? ¿Ustedes han hecho análisis de eso? ¿Cómo? No, nosotros no, porque justamente es un virus y en nuestra cátedra no trabajamos con virus. Bien, Sin claro. embargo, yo sé que el SENASA trabaja intensamente, el IPAB en Córdoba trabaja intensamente y es un problema grave porque ha generado realmente inmensas pérdidas. Con lo cual hay que hacer prevención, alerta y denuncia. Eso es clave para una virosis. Bien. La última es una enfermedad muy asociada a un insecto, pero ¿cuál es el análisis que hacen ustedes de la situación de espiroplasma? Bueno, en general nosotros tenemos que tener presente que acá hay un vector, a diferencia de lo que ocurre con hongos, donde el propio hongo es capaz de infectar, ya sea porque llega por lluvia, salpicaduras, viento. Acá es el vector el que lleva, el que transporta estos dos fitoplasmas, dos bacterias sin pared y además dos virus. Entonces, el vector es el que hay que tener como centro de manejo. La dinámica poblacional del vector es la dinámica poblacional de estos microorganismos, si los podemos llamar así. Entonces, justamente, todo lo que se piensa en manejar es en función de la población de las chicharritas. Ahora bien, el problema es que es la primera vez que aparece en Argentina de una manera inaudita y además es un desafío inmenso porque acá tienen que participar, como está participando la Secretaría de Bioeconomía, el SENASA, etcétera,
con la parte técnica, con las asociaciones de productores, para buscar un manejo integral, pero regional. No basta con manejar 1, 2 o 3 productores. Hay una región que tiene que trabajar mancomunadamente. Y acá eso es difícil de hacer. Muchas gracias, Marcelo. No, al contrario.